Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un vídeo más sobre la motivación en el cuidado de personas con Alzheimer o demencia. Y en estos vídeos que publico todas las semanas suelo tratar de situaciones cotidianas, ¿no? Para que familiares y cuidadores puedan entender mejor a la persona que cuidan y mantener un día a día motivante, ¿no? Porque en un espacio donde hay más ánimos, menos discusiones, donde hay más colaboración, el cuidado es más fácil y se mejora la calidad de vida. Si no me conoces, soy Camila, también tuve un familiar con Alzheimer y soy creadora de Refréscame la Memoria y del Método Serena, donde acompaño junto con mi equipo a estos familiares y cuidadores que buscan más apoyos y recursos para mantener a la persona que cuidan motivada y así poder sentirse más tranquilos. Y hoy quiero profundizar en 3 enemigos invisibles de las personas con demencia, que hace que se comporten de una manera rara, insensata, angustiante, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, apilar sillas, ir de un lado a otro, quitarse la ropa, ponerse objetos en los pies o en la cabeza. Y veremos cómo los puedes controlar para evitar estas conductas. Lo primero, quiero hacer una aclaración. Digo que son comportamientos raros, entre comillas, porque son poco lógicos para nosotros, que los vemos desde fuera, pero para la persona con demencia sí que tienen un significado. Suelen ser una forma de expresarse, ¿no? Seguramente ya me has oído en otros vídeos hablar que toda conducta tiene una razón detrás. ¿Pero qué razones son esas? Pues bien, normalmente son necesidades que no están cubiertas y pueden ser físicas o emocionales. Y aquí muchos cuidadores se confunden porque piensan que la persona lo hace intencionadamente, porque no les puede ver tranquilos ni solo un minuto o porque son muy demandantes. Pero es importante tener en cuenta que sus conductas son el resultado, son fruto de los cambios que está viviendo por la propia enfermedad, de estas capacidades que se están deteriorando y de cómo eso les va a afectar la forma de interpretar y relacionarse con todo el mundo que les rodea. Y sobre todos estos comportamientos, cuáles son, qué son, hablo más en el vídeo anterior que publiqué. Se llama 3 pasos para afrontar los cambios de humor. Así que hoy vamos a profundizar en estos 3 enemigos de las personas con demencia, que muchas veces no los vemos y que pueden favorecer estos comportamientos. Es decir, que pueden actuar como gatillos, como disparadores. Y el primero es la temperatura. Imagínate que estás en la playa con un mono de esquiar o que estás en bikini en la nieve. ¿Cómo te sentirías? Mínimamente incómoda, ¿no? Aunque es un ejemplo que es exagerado, lo que quiero que tengas en cuenta es que a todos nos gusta sentirnos cómodos y en una situación así, confort no es exactamente lo que experimentamos. Entonces, cuando sabemos que tenemos frío o que tenemos calor, pues normalmente o bien nos quitamos la ropa que nos sobra o nos tapamos más, ¿no? Nos abrigamos más. ¿Pero qué pasa con las personas con demencia? Pues bien, a medida que envejecemos, nuestra piel se va volviendo más fina, ¿no? Entonces este sistema que tenemos para regular, para controlar la temperatura del cuerpo, se va volviendo pues menos eficiente. Eso lo que hace es que las personas mayores no se adapten tan bien a los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Porque su sistema es más lento. Entonces, notan menos las oscilaciones entre el frío y el calor y como consecuencia pues les cuesta más tiempo normalizar, ¿no? Regular esta temperatura del cuerpo. Normalmente, para calentarnos, ¿no? Nuestro cuerpo pues, puede usar diferentes mecanismos. Podemos quemar nuestra grasa, nuestras reservas de energía, podemos pues, tremer, ¿no? temblar para poder producir calor o incluso encogernos, ¿no? Para no perder el calor que tenemos, ¿no? Entonces podemos ver escalofríos, los pelos de punta. Si tenemos calor, pues van a ser otros los mecanismos, como por ejemplo sudar, ¿no? Perder agua para poder refrescar y bajar la temperatura del cuerpo. Y aquí, en algunas personas que sufren de daño cerebral, como puede ser en los accidentes cerebrovasculares, estos mecanismos que son automáticos, no son conscientes, que regulan la temperatura de nuestro cuerpo, estos mecanismos pueden estar dañados. Y además, en las personas con otros tipos de demencia, debido a que también sufren alteraciones en otras capacidades, como pueden ser pues, los problemas de lenguaje,
las dificultades para coordinar los movimientos, la desorientación temporal o incluso la falta de conciencia de esta sensación de frío y calor, pueden no ser capaces de elegir bien la ropa, puede que no consigan quitársela y ponérsela por sí mismas, o que incluso no sepan expresar verbalmente, no sepan decir que tienen frío o que tienen calor. Y lo que va a ocurrir es que no van a realizar estas acciones que hacemos de forma voluntaria para equilibrar nuestra temperatura, como puede ser tomar más agua, vestirse con ropa más ligera, no salir al sol o hacer actividades en horarios de máximo calor, o al revés, ¿no? Para el frío, abrigarnos más, tomar bebidas templadas, ir al sol, exponernos al sol y movernos para calentarnos. También es importante tener en cuenta que si pasamos frío, ¿no? Eso puede ser una fuente de dolor y de contracturas. ¿Por qué? Porque mantenemos los músculos contraídos. Y también es un riesgo para las personas que necesitan estar quietas, ¿no? Que están inmovilizadas, porque la sangre al final puede que no les llegue correctamente a sus extremidades. Entonces, si no son capaces de interpretar como nosotros, ¿no? A qué se debe su incomodidad, si no pueden manifestarla, si no pueden hablarla, pero igualmente se están sintiendo incómodas, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues normalmente van a buscar ayuda y su forma de demostrar que algo no les va bien, que algo no está bien, es a través de sus comportamientos, ¿no? De sus conductas. Y aquí es posible que, por ejemplo, la veas inquieta, agitada, que vaya de un lado a otro, que te persiga como si fuera una sombra, vayas donde vayas, o incluso que se empiece a tapar con algún tipo de objeto. Por ejemplo, mi abuelo le he visto muchas veces ponerse una almohada encima de la cabeza o guardar la manta debajo de la tele, y con esto sabía que podía tener frío o calor. Pero en estos casos muchas veces lo que ocurre es que intentamos que la persona deje de hacer lo que está haciendo, ¿no? Porque podría estropear algo, lo que sea que está trasteando, o porque nos parece insensato, sin tener en cuenta estas necesidades que puede estar comunicando. Y eso solo nos hace estresarnos y discutir, porque no estamos hablando el mismo idioma, ni estamos mirando hacia el mismo problema. Y eso al final es una fuente enorme de malestar en el día a día de cuidado. Por eso es muy importante entender y buscar qué es lo que expresan para poder ayudarles a atender esas necesidades. Y por supuesto, podemos voluntariamente, ¿no? Mantener siempre una temperatura ambiente que sea cálida, que sea confortable y utilizando dispositivos también que sean seguros, ¿vale? Y de la misma forma que la temperatura, van a haber otros factores que también van a afectar en estos comportamientos de las personas con demencia. Así que el segundo enemigo invisible que vamos a ver hoy es el ruido. Imagínate que estás dormida y de repente te despiertas con el ruido de una explosión. Te asustarías, ¿verdad? ¿O cómo te sentirías si estuvieras en un concierto de rock y quisieras tener una conversación con una amiga? Sería difícil, ¿no? Por mucho que te guste la música, estar expuesto a un sonido que es intenso por mucho tiempo suele ser molesto. Es un esfuerzo para nuestro cerebro se cansa porque estamos exigiendo más atención para seguir captando el resto de información de lo que está pasando a nuestro alrededor. Incluso por aquí, muchas veces comentáis que mi voz es muy baja y mira que siempre hago los vídeos con micrófono, pero según el dispositivo desde el que me veis, sé que a veces no entendéis bien y eso también es frustrante. O otro ejemplo, si has tenido una obra en el vecino alguna vez, sabes que el ruido, aunque no sea constante, puede llegar a ser muy molesto. Martillazos, sierras, ruido de bajar escombros, en fin. O un último ejemplo, si te has preguntado alguna vez por qué los viajes en avión cansan, una de las respuestas está en eso, que los aeropuertos son sitios muy estimulantes, con demasiada información a la vez, con gente hablando por todos los lados y con llamadas de vuelos por el megáfono. Pero es más, en el avión también hay un ruido constante de las turbinas y nuestro cerebro se agota, se cansa. Y quiero comentar en más detalle un informe de 2016 del Instituto de Salud de la Carlos III, que ha analizado varias series, ¿no? De datos del ruido de la ciudad, del ruido urbano de Madrid y cómo eso afecta a nuestra salud. Y ahí, en este estudio, mencionan, ¿no? Que además de los daños que son físicos en el propio oído, ¿no? El ruido también nos puede producir molestias e irritabilidad. ¿Por qué?
porque interfiere en la forma como nos podemos comunicar, ¿no? En nuestra comunicación verbal, y eso nos produce pues, fatiga, incertidumbre, pérdida de la confianza. Podemos interpretar de forma equivocada lo que está ocurriendo y también podemos pues, tener otros factores que también nos derivan en estrés, como es la insatisfacción, la decepción, sentirnos nerviosos, agitados, desesperados, pues, con ansiedad, ¿no? O sea, todo tipo de emociones desagradables. Y también el ruido puede llegar a afectar nuestro sueño, haciendo que sea mucho más difícil dormirse o que nos despertemos varias veces. Y eso va a tener consecuencias en nuestro cuerpo, ¿no? Se nos puede aumentar la presión arterial, aumentar la frecuencia cardíaca, pueden haber cambios en la respiración, entre otros. Y cuando el sueño no es de calidad, al día siguiente, ¿qué es lo que experimentamos? Pues más fatiga, más torpeza, menos atención. Y todo eso en personas sanas, que no están pasando por ningún proceso de deterioro cognitivo. Así que imagínate. Además, este informe también cita otros estudios anteriores sobre el ruido ambiental que muestra que hay una relación entre estar expuesto al ruido y la enfermedad cardiovascular, que es también un factor de riesgo para las demencias. Y concretamente en la base de datos de Madrid han concluido que el ruido de la ciudad durante el día se asocia a más ingresos hospitalarios de personas con la enfermedad de Parkinson y de demencia. Lo que quiere decir que estas personas están más susceptibles a tener que ir al hospital cuando hay más ruido ambiental. No porque el ruido sea la causa de sus enfermedades, ¿no? Sino que este ruido lo que hace es actuar como un factor estresante que aumenta los síntomas de la propia enfermedad y que son estas alteraciones las que hacen con que la persona tenga que ir al hospital. Así que en resumen, cada vez se habla más que el ruido ambiental es un problema de salud pública. Y sumado a eso, las personas mayores por el avance de la edad sufren cambios también en su oído, sufren pérdidas, ¿no? Se llama presbiacusia y se estima que un 30% de las personas de más de 60 años tienen algún tipo de pérdida de audición. Pero este número puede llegar hasta el 80% en las personas que tengan más de 80 años. Y es una pérdida gradual, ¿no? En principio, lo que es común es que la persona escuche lo que le dicen, pero no entienda lo que se ha dicho. Y eso va provocando que poco a poco pues, se vaya dejando de comunicarse, ¿no? Con su entorno. Eso trae inseguridad, trae miedo a comunicarse, trae aislamiento social, aislamiento familiar y en muchos casos incluso depresión. Entonces, esta pérdida de audición también va a cambiar, va a alterar la forma como el cerebro funciona. Y eso en las personas mayores aumenta el riesgo de que puedan desarrollar demencia, ¿vale? Entonces los mecanismos exactos pues aún se están investigando, pero ya se empieza a incluir que esta pérdida de audición por la edad es una señal temprana de alerta, ¿no? Para la aparición del Alzheimer y de otras demencias. Pero en las personas que ya tienen demencia, ¿qué pasa? ¿Cómo el ruido les afecta? Las personas con demencia, además de poder tener esta pérdida propia de la edad, también van a tener otro tipo de alteraciones en sus capacidades. Ya hemos mencionado antes algunas, pero aquí es especialmente importante las de memoria y las del lenguaje, porque eso va a afectar su capacidad de interpretar correctamente lo que escuchan. Los ruidos se van a distorsionar a menudo, entonces se pueden malinterpretar. Y al captar menos sonidos también necesitan, ¿no? Mucho más esfuerzo, mucho más recursos mentales y mucho más atención para procesar todo eso. Eso, pues evidentemente, aumenta el estrés para poder comprender lo que ocurre y hace que el proceso sea muchísimo más desgastante y cansativo, ¿no? Entonces, si la persona pues, está incómoda, ¿no? Si tiene mucho más estrés, pues en un ambiente ruidoso, pues lo estamos potenciando, ¿no? No va a estar a gusto, incluso si son grupos pequeños, en comidas familiares. Puede que observemos que la persona de repente se enoja, que de repente quiere irse, que hace algunos comentarios groseros, ¿no? O que vemos que está demasiado cansada. Y al igual que pasa con la temperatura, cuando la persona no está confortable y no lo puede expresar verbalmente, no lo puede decir, lo va a hacer mediante sus conductas, ¿no? Entonces, en el caso del ruido podemos observar esta intranquilidad, estos comportamientos más desafiantes o la agresividad. Así que muchas veces un ruido que no molestaría a ti o a mí, para una persona con demencia puede llegar a ser inquietante y abrumador. Y de hecho, en
las personas con demencia se considera que la propia audición es uno de los sentidos más importantes, ¿no? Que tiene más impacto en su calidad de vida, porque por norma general van a tener más sensibilidad al ruido. Y hay algunos estudios que han hecho en residencias que han observado que cuando disminuían el ruido del ambiente, ¿no? Por ejemplo de la megafonía o de la música, los residentes con demencia tenían una mejora en su sueño y en su conducta, ¿no? Pero también quiero hacer un apunte que aquí siempre hay que tener en cuenta que la falta de estímulos es un acelerador del deterioro, ¿no? Entonces tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Es decir, que haya estímulos no es malo, pero que no sean estímulos molestos. Y bien, entonces, ¿y cuál sería entonces el tercer enemigo que vamos a ver hoy? Son las sombras. Sí, las sombras de los objetos en la pared, en los muebles, en el suelo. Y como en los anteriores, haremos un ejercicio didáctico. Imagínate que estás dentro de una película de terror. No sé si te recuerdas cuál fue la última que viste. Aunque ahora mismo yo no sepa exactamente cuál es tu respuesta, sé que seguramente todo lo malo, todo lo desagradable que estuviera sucediendo en la película estaría acompañado de mucha oscuridad. Porque en todas las historias que escuchamos desde pequeño, ¿no? Suelen traerle estas sombras como algo que tenemos que temer, donde están los fantasmas, los espíritus, los extraterrestres, en fin. Un mundo de interpretaciones diferentes, porque lo que no tiene luz no se ve. Y por eso es común tener miedo a todos estos peligros que se esconden en la oscuridad. ¿Y qué tiene que ver eso con las personas con demencia? ¿Por qué son las sombras una enemiga? Pues bien, por norma general, también ocurre aquí con la edad una disminución de la capacidad de percibir la luz. A modo de curiosidad, ¿no? Una persona con más de 60 años puede necesitar 3 veces más luz que una persona de 20. Y una de 85 puede llegar a necesitar hasta 5 veces más luz. Y la luz pues, es esencial para que podamos ver bien, ¿no? Para interpretar y reconocer qué es lo que tenemos alrededor. Además, también en las personas con demencia hemos visto una serie de otras capacidades que pueden estar dañadas y aquí se suma pues, los problemas en la percepción de profundidad y también para reconocer objetos. Eso se llama agnosia. Así que si los ojos no perciben bien la luz, no ve bien lo que hay en el ambiente y hay un montón de sombras, pueden pensar que son personas, que son animales, que son ladrones, ¿no? Es decir, tenemos un escenario perfecto para que se malinterprete lo que se ve, que se distorsione la percepción de las paredes, de los suelos, de los muebles, de los rostros de las personas. Y eso genera mucho malestar, miedo, temor, angustia, ¿no? Distracciones, confusión. Lo que además puede ser también el origen de algunas ideas delirantes y de algunas alucinaciones, que para la persona son completamente reales, porque es lo que está viendo, pero para el cuidador resulta muy difícil de gestionar y de calmarla. Entonces, sabiendo que pueden ser fruto de estas sombras mal interpretadas, las podemos evitar. Por eso, la iluminación es muy importante para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con demencia. Y los beneficios no son solo la reducción de estos comportamientos difíciles, sino que también la prevención de caídas y la seguridad, ¿no? De una forma general. Pero es más, siempre que una persona está molesta, es más difícil que quiera colaborar, que esté receptiva y que podamos motivarla. Y saber identificar estas necesidades es un gran giro de llave, porque es la forma de ayudar a la persona sin discutir o sin que se ponga más ansiosa. Dar lo que necesita y sentir la tranquilidad de que está bien atendida. Así que a modo de resumen, hoy hemos visto los 3 enemigos de las personas con demencia: la temperatura, el ruido y las sombras. Vimos cómo los cambios que están viviendo por la edad y por la propia enfermedad van a afectar la forma como puede relacionar y procesar estas situaciones. Y que por eso estos 3 elementos que para nosotros pueden pasar desapercibidos, en las personas con demencia pueden ser el origen de muchos comportamientos que no entendemos, incluso de algunos delirios y de alucinaciones, que son difíciles de gestionar y que generan mucho malestar, ansiedad y frustración. Como toda conducta, tiene una razón detrás y estos 3 enemigos son fácilmente controlables por el cuidador. Tenerlo presente es muy importante para gestionar mejor estos comportamientos, incluso para prevenirlos. O en otras palabras, para tener más motivación y tranquilidad en el cuidado.
Así que espero de corazón que este vídeo te ayude a entender mejor a la persona que cuidas, a ver todo eso, y me encantará que compartas en los comentarios tu experiencia. Y antes de despedirme, simplemente te comento que en los próximos días voy a dar una serie de talleres online y gratuitos donde voy a profundizar mucho más en esos pasos para motivar a las personas con Alzheimer o demencia y para cuidar con tranquilidad. Te dejo en la descripción de este mismo vídeo el enlace por si todavía no te has apuntado. Y ahora sí, me despido por hoy, mandándote un abrazo enorme y deseando leerte en los comentarios.